Mi querido Pablo Victoria, ¿cómo está usted? Yo encantado de verte. Les he contado hace un instante por encima la cuestión del conflicto fronterizo de Colombia y Venezuela, lo que dice Venezuela, lo que le interesa a Venezuela hacer creer al resto de la comunidad internacional. Ahora mismo la cosa ha llegado hasta el extremo de que hay pendiente una especie de, iba a decir acto de conciliación, no, pero bueno, una especie de diálogo a nivel supranacional, en el nivel supranacional, con la Organización de Estados Americanos, no, con la Unión Americana de Telón de Fondo. Y usted se estará preguntando, pero ¿qué les está pasando? ¿Van a ir a la guerra? ¿Qué es? ¿Colombia había invadido Venezuela? Yo te puedo asegurar que lo he entendido solo muy malamente, O sea, es complicado entenderlo. Es todo muy complicado. ¿Quieres que vayamos directamente allí o hacemos un repaso general y terminamos con lo más interesante? Quizás vamos a empezar allí porque es lo que todo el mundo le tiene un poco, aquí decir, perplejo. Para empezar, aquello es un territorio del tamaño de Aragón. O sea, aquello es enorme. Yo diría que más. O sea, no es Hendaya o la Junquera. Es o sea, la frontera, dices, ¿no? Claro. Del conflicto. O sea, es muy grande. Y además, una especie de gigantesca montaña boscosa durante hectáreas. Gran parte de eso es terreno muy distinto al de aquí. Y allí vive gente, Vive muchísima gente en la frontera y siempre ha habido muchísimo comercio entre Colombia y Venezuela. Muchísimo flujo de comercio normal, digamos, legal y de contrabando, toda la vida. Comercio que, puesto que estamos hablando de un área que desde el punto de vista del control administrativo es difícil, pues habrá sido irregular, por definición. En gran parte sí, o sea, se calcula que son unos 3.600 millones de dólares anuales lo que fluye de un lado al otro de la frontera, en bienes y servicios, sobre todo. Y eso es así desde antes de las independencias. Me imagino, claro. Por supuesto, claro, siempre había sido así, pero claro, desde que se pone una frontera allí, que siempre habría que cuestionarse, ¿no? ¿Por qué allí hay una frontera, ¿no? ¿Qué diferencia a la persona media de Cúcuta con la de San Antonio? A los dos lados de la frontera, son realmente casi el mismo tipo de persona, pero bueno, el caso es que la política hace que haya una frontera allí y que se hayan empeorado las relaciones entre los dos países por altercados que ha habido, e incluso un muerto que hubo en verano, disparado por la Guardia Nacional venezolana a un colombiano contrabandista, y que hasta con muertos ha habido, y luego muchas protestas, piedras, motines, levantamientos. Bien, y de repente, una cosa que ha ocurrido desde hace siglos en un lugar bajo regímenes de todo género, que nadie le molestaba y tal, se convierte de un día para otro, en 24 horas, en un casus belli diplomático en el que un gobierno acusa al otro de estar infiltrando paramilitares y contrabandistas como espías, porque Venezuela es de lo que acusa a Colombia al final. Sí. Lo que pasa es que Venezuela tiene razones económicas también para hacer esa acusación, porque tiene un gran problema en el sentido de que muchas personas, tanto venezolanos como colombianos, se van a Venezuela a coger los productos subvencionados que salen muy, muy baratos, los pasan a Colombia y en Colombia le sacan un margen muy alto de un 700%. Este es un dato importantísimo para entenderlo, claro. Pero es que es clarísimamente así, o sea, cuando tú ves en la televisión las colas y colas y colas de personas que hay en supermercados y que no encuentran nada, y ves las grabaciones, las filmaciones, fotografías de todas las estanterías desocupadas de productos, y no tienes jabón, no tienes papel higiénico, no tienes champú, no tienes arroz, no tienes azúcar, es que esos mismos productos producidos en Venezuela están siendo vendidos en Colombia por muchísimo más valor, porque allí no está subvencionado, pero la gente hace ganancia comprándolos muy baratos aquí y revendiéndolos en Colombia, sacando márgenes, ya te digo, hasta 700% de beneficio. Entonces los colombianos sí tienen acceso a esto que está esos... contando yo no tenía ni idea. Pues claro, esto explica muchas cosas. Pues tú puedes ir incluso a barrios de la frontera colombiana, donde además muchas veces donde ni siquiera entra la policía, y llegas allí, compras de todo, producto colombiano, producto venezolano, y lo compras más barato. La gasolina, por supuesto, es el número uno, porque si en Venezuela a ti te cuesta, traducido a euro, 1 céntimo de euro el litro de gasolina, es que lo vendes en Colombia por 9 veces más mínimo, y ya haciéndolo mucho más barato. 9 veces más, claro, ya. Con lo cual, pero claro, ¿qué problema? O sea, ahora mismo que está cerrada la frontera y que hay muchísimo control, y que la Guardia Nacional está parando a todo el mundo que cruza, porque lo que hacen muchos es
irse con el coche, repostar en la gasolinera venezolana, regresarse a Colombia con el tanque lleno y eso venderlo. Entonces a eso sí los están pillando porque es muy fácil, oye, tiene el tanque lleno, está prohibido, le quitan la mitad del tanque de gasolina, se lo decomisan y cruce. ¿Y quién se lo queda? Se supone que para donaciones. Ah. Igual que el arroz, el azúcar, todo donaciones es un señor que se lleva un montón de... Te dirías donaciones, no sé ahí qué. Ahí está todo el trapicheo. Bueno, y como en los aeropuertos con todo lo que nos quitan del champú, el perfume Chanel y tal, pues luego también muchas veces hay esas donaciones entre ellos, ¿no? Pero en cambio, los camiones que sí están cargados de gasolina, esos como sí pueden sobornar a la Guardia Nacional, porque un coche pequeño, un auto que llene su tanque, pues no le da el margen para sobornar, porque tampoco lo pueden sobornar por €1. Pero en cambio un camión que esté cargado de gasolina al cruzar la frontera, soborna al de la Guardia Nacional y eso a mí me consta, pero así, o sea, esto es lo más frecuente y natural del mundo. Y claro, pagando su soborno, cruzan la frontera y revenden la gasolina en Colombia y sacan unos márgenes gigantescos. Entonces, claro, Venezuela tiene el problema económico de que se le queja a su población de que no tiene productos venezolanos porque es que se los llevan para Colombia. Entonces, lo que, bueno, se crea incluso un problema político, ¿no? Hasta el punto de que llegan a matar a un contrabandista. Pero lo mismo pasa al revés. Hay colombianos que los productos que están muy bien en Colombia y que no hay en Venezuela y que no están subvencionados en Venezuela, cruzan la frontera y los revenden en Venezuela. Esto es el caso del que mataron y de los que, bueno, y que han pegado palizas y de todo de los que cruzan la frontera. Entonces, realmente hay un intercambio muy natural. Oye, ¿dónde hay negocio? ¿Saco de aquí para acá o saco de aquí para acá? Sí, sí. Esto es lo más normal del mundo. Entonces, al final, si tú con el Estado estás siempre haciendo intervenciones, cerrando fronteras, evitando el comercio normal y subvencionando productos, creas una distorsiones en el mercado que perjudican a los dos lados de la frontera y a todo el mundo, menos a los más listos, a los que sobornan, a los que hacen trampas. Esos sí son beneficiados porque tienen más herramientas para trabajar. Te voy a dar un dato muy interesante. Yo llegué a una gasolinera ahí en la frontera, en Venezuela, territorio venezolano, y recuerdo que estaba a 1 céntimo de euro el litro de gasolina, y para hacer la prueba entré dentro de la tienda de gasolinera y pedí un litro de agua. El agua costaba casi lo que sería 5 euros aquí. O sea que el mismo litro, si es de agua, vale 5 euros, si es de gasolina, vale 1 céntimo. Esto es la intervención del Estado, las subvenciones del Estado que alteran una economía normal y real. O sea, es algo increíble. Bueno, en fin. Bueno, esto es un tema, esto que nos has contado, la verdad es que aclara muchísimo el paisaje. Luego tenemos además lo que ha hecho Maduro con Leopoldo López, que es una barbaridad. Hay 14 años de cárcel. Sí, sí. Sin embargo, también hay una buena noticia en el sentido de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado a Venezuela ahorita recientemente, no por eso, sino por el cierre de Radio Caracas Televisión. Y le ha ordenado que tiene que reabrirla. Luego no sé si eso se va a cumplir o no, pero al menos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de eso que pasó creo que en 2008, lo hace ahora en 2017, 7 años después. La ineficiencia, ¿no?, de estas instituciones globales, mundialistas, pero al final 7 años después castiga a Venezuela por toda esta persecución, o sea, a la televisión, a la radio, a los medios de comunicación, a Leopoldo, a tanta gente por ser disidente, ¿no? Oye, he leído en Gaceta.es que corrígeme sobre el nombre, que la Controladuría ¿se llama así? Controladuría. De Colombia, que es como el Tribunal de Cuentas de aquí, pero que allí se llama de esa manera, está investigando a Baltasar Garzón. O sea, este hombre está en todas partes. Pues en Gaceta.es viene la información. Están investigando a Garzón por unos cobros que de repente había hecho en Colombia y que en fin, nadie sabe por qué. Claro, aquí es que... ¿Saben ustedes que generalmente cuando a alguien se le llama el egipcio, siempre es por lo mismo? O sea, usted ha visto los grabados de las pirámides preciosas donde la gente está así, con las dos manos puestas. Pues esta es la cuestión. Por un lado y por el otro. ¿Qué más me cuentas? ¿Qué más te cuento? Pues pasemos a otros países. Por ejemplo,
Bueno, en Ecuador el presidente acaba de, bueno, el gobierno, mejor dicho, ha cerrado una fundación que se llamaba Fundamedios, que era para la promoción de la libertad de expresión, pero como tenían cosas que podían parecer disidentes con el régimen, pues la han cerrado también, ¿no? Eso es el clásico caso de que, bueno, el Correa es socialista, los socialistas por definición son totalitarios, les molesta la libertad de expresión y entonces tienen que cerrar todo lo que sea disidente, atacar todo lo que no les convenga. Entonces, bueno, eso es otra noticia de Ecuador. En Perú la cosa a mí me ha impresionado. ¿Te acuerdas que te dije que la popularidad de Ollanta Humala estaba bajando mucho en el Perú? Sí, en el Perú, efectivamente. Porque casi nunca hablamos de Perú, ¿no? Porque normalmente más o menos van las cosas bien, pero mira, en este caso... La cosa aquella de Vargas Llosa, de cuándo se jodió el Perú, que se titula así, ¿eh? No lo estoy... Bueno, pues eso, efectivamente. En este caso, va a ser acusada de delito penal la esposa del presidente, o sea, la esposa ¿De delito penal? Sí. ¿Qué ha hecho? Se llama Nadine Huerta o bueno, no me acuerdo. Y además de llamarse así, que ya tiene bastante delito, ¿qué más ha hecho? No, es que ella hizo parte de una red, al parecer, porque todavía no ha sido culpable, así que no la declaró como tal, pero al parecer hizo parte de una red de estos contratos de sobornos al Estado para las construcciones públicas, lo típico, lo que pasa en España, lo que pasa en todas partes. Un 3%. Las comisiones para que les otorguen contrataciones a ciertos constructores, y parece que ella también fue medio y enlace para poder darle unos privilegios a unos constructores y hacer fraude con las finanzas públicas, ¿no? Entonces esto es muy, muy grave porque la comisión legislativa encargada de esto en el Congreso pues la va a llamar a declaración para eso, porque hay suficientes pruebas que por lo menos tiene que ir a juicio, ¿no? ¿Tienes al Papa en Cuba dentro de nada? Nos lo va a contar luego Lola González Giraldós, sí. Lo último de la visita. Han hecho una cosa extraña en Cuba. Por una parte, han quitado del medio un montón de madres de estas de las damas de blanco. Sí. Al mismo tiempo han anunciado que sueltan a unos cuantos disidentes. Juegan así en unas y en otras. Hay que dar un poquito de cal y otro de arena. Oye. Pero ahí yo creo que hasta ahí prefiero que la próxima semana, cuando ya haya ocurrido, hablemos y veamos qué ha sucedido, porque tampoco tenemos mucha... Me parece una opción prudente. Sí, solo sabemos que se van a encontrar Francisco con Raúl, con Fidel Castro, a pesar de que tiene 89 años, dicen que si la salud se lo permite, pues que se van a encontrar, como también ya se encontraron con él Benedicto XVI y Juan Pablo II, y ya veremos qué pasa. Si quieres, eso lo aplazamos para la próxima semana. Puerto Rico, otra isla cercana. Hombre, sí señor, gran tema. La información que yo tengo es que está en un problema económico grave. Muy grave. Porque creo que son 72.000 millones de dólares lo que tiene dificultades para pagar de deuda. Muy grave. Y además... lo que yo he leído sobre el asunto y me informé un poco a raíz de esta petición puertorriqueña de que quieren ser españoles otra vez. Claro, Puerto Rico es una de las grandes Antillas, ¿no? O sea, que tienes Cuba, la española, Jamaica y Puerto Rico. Sí. Bueno, que se incorporan que fue española desde 1500 poco. 501, 1490 y tantos, depende de si ponemos a Ponce de León o no de conquistador, hasta 1898, cuando el protervo yanqui nos lo arrancó. Bueno, escucha una cosa, que querían ser españoles y ¿sí? Poner el idioma español y no sé qué, claro. Hubo un movimiento cogiendo fuerza. Y a nosotros se nos acerca siempre en este caso con un problema económico de narices, pero que he leído que es consecuencia de, en cierto modo esto avala tus tesis liberales, es consecuencia de las condiciones de producción que el conjunto del mercado norteamericano impone a una isla que es siempre ha sido esencialmente agropecuaria, porque mineral hace mucho tiempo que allí ya no hay nada, y que no lo han querido sacar adelante, claro. Sí, ahí con tu perdón te matizo, no liberales sino libertarias. No es lo mismo, pero no soy liberal si soy libertario. Bien. Son cosas distintas, pero bueno, eso ya será para una tertulia muy, muy compleja. El agujero es serio, y además es el de un Estado muy grave, como libre nunca había ¿no? estado. Claro, además asociado a Estados Unidos, es que es francamente llamativo. En El Salvador me gustaría hacer hincapié, sí. Esparza, porque claro, ya llevamos tanto tiempo desde el verano sin vernos que hay muchas cosas que actualizar. Pero mira, en El Salvador los crímenes han aumentado
Sí, las muertes por las asesinato. famosas maras. Sí, las peleas entre pandillas. El 23 de agosto hubo 52 muertos solo ese día, pero la media es 18 muertos al día. Es una 18 salvajada. muertos al día, matándose entre las Claro, pandillas. El Salvador está hablando de un sitio pequeño, es decir, que aquello Es un no sitio es... muy pequeño, Claro. exacto. Y aquí me gustaría hacer hincapié, Esparza, que en cuanto, es decir, hay tantas políticas de asociaciones civiles, de gobiernos, de macrogobiernos contra las familias, y a veces no se dan cuenta de la destrucción que causan en un país por destruir la familia. Es una El buena Salvador reflexión, sí, es señor. un país donde se ha destruido la familia y donde todas estas bandas de delincuentes han surgido precisamente de familias desestructuradas o de ni siquiera familias. O sea, todos estos jóvenes que se lanzan a la calle a matar es gente que no se ha creado una familia sana, que muchos de ellos no tienen ninguna familia para nada y que su nueva familia se hace la pandilla. Esos son su familia, los que lo protegen, los que lo cuidan, los que lo ayudan. Entonces, claro, porque el ser humano necesita una familia y entonces en este caso pues las pandillas lo sustituyen, ¿no? Y qué reflexión más interesante. Magnífica reflexión para cerrar esta intervención de esta semana de Paul Victoria sobre el mundo iberoamericano en general, esto que está pasando en El Salvador, que es una reflexión que usted no va a ver, por cierto, en ningún otro medio de comunicación en España, me da la impresión. Ahora, un minuto, justo para ver la web de Paul Victoria, Educación Económica, educacioneconómica.es. Jorge, por favor, ahí estamos. Con los talleres que sigue organizando Educación Económica y ahora, por cierto, muchísimas gracias, Paul, en la primera de esta web, algunas de las conversaciones que hemos tenido aquí en esta mesa y que seguiremos teniendo. Algunas aparecen allí. Tenemos un nuevo taller gratuito en Educación Económica que será impartido el 30 de septiembre, se puede ver en escuela, pero no aparece aquí en la... Pues ahora te lo cuento, porque nos vamos a ir a la publicidad dentro de 20 segundos y lo que hago es, mientras tanto, en la publi buscarlo. Eso, en escuela, taller gratuito interesa, para quienes quieran apuntarse a un taller para emprendedores y aprendan a crear sus propios negocios y hacer sus propios proyectos. Paul, gracias mil. Muchísimas gracias, señor Esparza. Publicidad. Nos vemos y volvemos pronto. de inmediato aquí en Intereconomía Televisión. Adiós. Hasta ahora mismo.